Como dice Liliana cada semana, en estos encuentros de Alhad, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos de todas partes del mundo. Esta semana, Liliana y Marcelo están en México para celebrar el aniversario de 50 años de FECELA, la Federación Sefaradí Latinoamericana. Mi nombre es Jay Koenak y yo soy el presentador de hoy. Como los otros presentadores, yo voy a ocupar la silla de Marcelo para operar el Zoom y también la silla de Liliana para introducir el balabay de hoy y cuidar el chat y me dar los comentarios y demandas que vaya a escribir allí en el escapillo del programa. Okay. Empezaremos como cada semana. El ecrán mío está partajando vosotros para contaros que estamos hoy con el encuentro de Alhad número 133. Para el próximo Alhad, os anuncio que vamos a tener como el balabay el profesor Eliezer Papo, que nos va a hablar sobre todo lo que deberíamos sobre el Talmud Sefaradí, la antología Me'am Lo'ez. Esto va a ser el 25 de junio. Si queréis mirar más sobre nuestros encuentros de Alhad, puedes entrar a sefarad.com. Vas a tener ahí el atadillos y todas las informaciones sobre los encuentros. Ahora, si queréis mirar los filmicos de nuestros programas, tenemos todos registrados. Puedes entrar a nuestro canal youtube.com/sefarad o directamente a sefarad.com/tv y vas a encontrar ahí todo modo filmicos sobre cultura sefaradí y también sobre los encuentros de Alhad, los 133 que ya tenemos hasta el día de hoy. Si queréis dar vuestro ayuda, puedes entrar a sefarad.com/encuentros para ayudar y por dar vuestro dono. También cuando miráis los videos, nos viene muy bueno si hacéis clic me place o me gusta, como dicen en castellano, o like en inglés. Y esto nos da muy bien ayuda. Además, si quieres contando para poder soportar los encuentros y sus costos, puedes entrar aquí a darlo para nosotros. Ahora vamos a nuestro encuentro de hoy, que es aparejado por el profesor Dr. Brian Kirshen de la Universidad de Binghamton en New York. Todos conocemos a Brian. Él era balabay aquí muchas veces. Brian también es Shadar Bashir. Él es el chef de los Shadarim que fue establecido por la Autoridad Nacional de Ladino, que a su vez fue establecido en 1996 por el Knesset. El objetivo de los Shadarim es la documentación, preservación y revitalización ladino de todo el mundo. Ahora os doy mi amigo balabay de hoy, profesor Dr. Brian Kirshen. Bienvenido, Brian. Y es un placer acá que Brian va a introducir. Merci muy mucho, Jake. Qué placer verte a ti y también a tu mujer Susan y también a muchos de vosotros en el público. Un placer de ser el balabay de nuevo y poder presentaros a una persona que
no conocimos hasta ahora en los encuentros de Al-Had. Jake, merci también por esta presentación, introducción muy especial y también con todos los detalles como cada semana y semana. Un placer verte y merci por tu ayuda. Antes de conocer a la musafira de hoy, quiero daros un saber. Creo que muchos de vosotros ya sabéis cuál os voy a decir, pero si no, profito de esta oportunidad de daros saber sobre el nuevo número de Aquí Jerusalén, 109 en honor de Moshe Shaul, de Bendicha Memoria. Yo voy a meter un atadillo en el chat si queréis después del encuentro echar un ojo a muchos artículos sobre Moshe y también que escribió Moshe en el pasado. Así os doy estos detalles un poco más tarde en el chat. Y también felicito mucho a los redactores de la nueva revista Aquí Jerusalén. Bueno, ahora es el momento de presentaros a mi musafira de hoy, Carla Sittonberg. Yo me dije de mí, para mí, ¿quién puedo convidar para este encuentro 133? Y remarqué que Dainda no participó Carla como musafira. Estuvo con nosotros muchas veces en el público. Carla es una persona increíble, una artista, también eleva de la lengua y sefaradí. Así que hoy va a ser un encuentro muy especial. Como sabéis vosotros, a veces tenemos, cada semana y semana tenemos un musafir, una musafira diferente y cada encuentro es diferente. Así que hoy tengo el placer de presentaros a Carla Berg. Carla, ¿cómo estás? Estoy muy bien y contenta por estar aquí con todos vosotros. Estoy aquí en San Diego, en California, donde vivo desde 20 años. Y es 20 un años en honor. California. Yo también Sí. moraba en algún momento en California, Sí. más en Los Ángeles, no en San Diego. Así que estás en San Diego 20 años, ¿sí? Muy bien. En Los Ángeles sería mejor para el sefaradí, para el ladino. Estoy haciendo algunos viajes ahí con mira, Unos cuantos viajes a Los Ángeles. No está muy no lejos, no es estás lejos de la ciudad no, de Los está Ángeles. bien. Sí. Carla, vamos a empezar así. Para entender las razones por las cuales te estás empezando el ladino y cantando en la lengua, quiero que nos contes un poco sobre tu familia. Si entiendo bien, tienes parientes de Siria, de Brasil, entre otros lugares, ¿no? Sí, mi padre era de Israel y sus padres, sus parientes de Siria. Y posiblemente tenía también antepasados de Italia. Estoy buscando a ver si tengo ancestrales, antepasados más, porque no, no sé si alguno hablaba ladino en mi familia. No. Y mi madre es libanesa y se encontró con mi papá en Brasil y hablaban árabe en la casa. Me engrandecí con el árabe, portugués y más unas cuantas. Y aquí en Y, las estampas que me enviaste tenemos pasaportes de sí, quién. y esto es de mi mamá. Mm. Recientemente busco todos los materiales, las cosas que quiero usar para mi carrera, estar buscando. Y mi nono, de parte de mi madre, era Hazán. Y siempre sentí las melodías sefaradíes cuando cantaba en la Keilah y también en el Seder de Pesach. Ahí está mi abuelo en Río de Janeiro, en Brasil, porque primeramente emigraron ahí. Y cuando empezaba a sus elevos también de Bar Mitzvah. Y en Pesach hacían un ceder comunitario y yo me levantaba en la silla y cantaba desde los 5 años. Y
Antes de un poco descubrí que el cal donde mi nono era Hazán en Río fue originalmente fraguado en 1921 por turcanos y griegos. Y ellos hablaban el ladino. Cuando los sirios empezaron a dominar, se perdió el ladino de ahí. Llamaba Centro Israelita Bnei Herzl. Después, Congregación Religiosa Israelita Bet El, Sibi. Yo conocí como Sibi, donde mis parientes se casaron antes de moverse a San Paulo, donde me engrandecí. Y tengo mucha familia y parientes en Israel, también de las generaciones pasadas y de mis generaciones de ahora, de mi generación, digo, que hicieron allá. También algunos inmigraron de Líbano a Estados Unidos o Israel, pero muchos a Brasil. Sí. Bien, tienes familia en muchos países, como muchos de vosotros en el público. Esto es común, no tener familia en todas partes del mundo, en cada cantónico del mundo. Y tú estás aquí con nosotros ahora. Bueno, aquí, porque digo, como esto también en los Estados Unidos, que es un país enorme, tú estás al otro lado del país, estás en los Estados Unidos con nosotros. Muy bien, Carla, y gracias por también habernos enviado estas estampas que vimos de los pasaportes de tu madre y también la foto del Hazán, tu nono. En cuanto al ladino, ¿cómo llegaste a la lengua? Porque mencionaste que no sabes exactamente si tu familia hablaba la lengua. ¿Cuándo empezaste a empezarte la lengua y de qué? Siempre me dio placer, pero mi interés se despertó cuando estuvo en Grecia y Bulgaria la primera vez en 2018 en una misión del Jewish Distribution Committee. Y me topé por la primera vez con una señora fue muy un placer. Cantábamos en juntas ladino hablante por la primera vez y después en la pandemia un día en internet vi el primer programa donde sentí la profesora Rachel Amado Bortnik hablar en ladino y siempre está en mis conciertos y me ayuda mucho en para empezar. Y me interesó mucho porque yo cuando cantaba en coros, cantaba en ladino también, pero no sabía nada de la lengua. Y como sentía como español y así, sí, pero empecé a sentir otros más programas virtuales y me topé con Sephardi Brotherhood of America y topé clases con casi todos, Karen Sajón, Carlos Hierba López y Rachel nuevamente, y en estas clases conocí mucha gente de todas las partes del mundo. Y en la gala de New York, si tenés hay unas fotografías que esta gala del Sephardi Brotherhood, conocí en persona a ti, Brian, querido Jake, todos, y fue maravilloso de estar la hija de Flor y Yagoda, Betty y Sara Oeste.
y después también a Carlos, profesor con quien estoy estudiando ahora ladino en Oxford, en internet, en la, en la noche. No es simple de hacerlo. Y busqué también como mi interés es por cosas de Hazanim, por mi abuelo, mi nono. Empecé a conectarme con Hazan Isaac Azozi en Seattle y empezar más de liturgia. Él partajó con mí la letra de la oración de Slichot, que la hice y la registré en un nuevo single en latino, que no tenía, la siento mucho en hebreo, y decidí de registrar el Yashemai Vioneja en latino, y así empezando y con el WhatsApp, muchos grupos y estamos WhatsAppeando, siempre siento el audio con los verbos, es muy bueno. Y admiro mucho los americanos que empiezan el portugués porque es una lengua y así para mí a través de la música, como dices, me encanta. No estudio sin la música, no puedo. Me traes algo, me motiva, no me encanta, me traes algo y me motiva a seguir por este camino. Y el ladino exacto es una lengua que se mantiene viva mucho por las canticas, ¿no? Muy bien, Entonces, Carla. Sí, esto es impresionante también. No es cola, es difícil también separar las lenguas a veces. En tu caso, especialmente el portugués, con el ladino, otras lenguas también, romances. Y bravo, cola con vos, porque muchas veces, como decís, hay muchos que cantan en ladino, como sabemos, tienen voces muy hermosas. Y muchas veces los que cantan en muchas lenguas. Mereces mucho respeto por también tomar la iniciativa de querer empezarte la lengua judía española. Eso es muy importante también, no solamente cantar, sino querer saber de la gente, saber entender la lengua, como mencionaste. Y en tu caso, dijiste que la primera clase que tomaste fue durante la pandemia, supongo una clase del hermanado sefaradí con Rachel, ¿sí? sí, no, la primera fue con Karen y Ah, hablaban mucho de cosas de comida. Yo estaba pensando y siempre apunto los verbos que me toca, que siento como puedo utilizar en mi creatividad. Y ahí pensaba mucho en mi abuela, que vamos a hablar más después, porque ella se llamaba Esther y por esto hice una canción con esos primeros verbos y algo. Hacía los números y días de la semana, estaba bien, pero después tenían nuevas cosas a empezar y, y así hice todos lo que pude de las clases. muy bien, sí, y con las clases hay muchos que se empiezan ahora la lengua. Daisy también, Daisy brevemente también empezó un curso para el hermanado sefaradí. Claro, no se puede mencionar el nacimiento de la lengua sin decir mencionar las clases de Gloria Asher, que muchos de Sí, nosotros... Gloria ahora me ayuda también porque ocupo todos los cantantes y personas que así, lo que me manca es clases contigo, Ah, conmigo, no con tú. tomaste ninguna clase No conmigo. tomaste clases. Está Esto bien, está siendo una maravillosa clase. muy Me bien. desafiante. Em, es una familia entera, todos nosotros. Más sí, seguimos porque quiero saber, se dice que empezarse una lengua se hace más colai con el ayudo de la música. Mm. En el caso de Carla, es cantadera, como mencioné antes, de esta lengua, entre otras. ¿En cuáles lenguas cantas, Carla? Y no solo cantas, ama composas música también, ¿sí? Sí, sí. Canto en diversas lenguas como el portugués,
hebreo, inglés, español, árabe, poquito, yiddish y ladino. Composer, yo composo solo en portugués, inglés y los mezclo. Y ladino es un milagro. Por esto escogimos este tema de hoy, porque claro que sin la ayuda de muchos, como Rahel Bortnik, especialmente, y Benny Amado, y otros todos que no lo podría hacerlo, no podría hacerlo. Y un tiempo yo cantaba el estilo ópera, y entonces cantaba más italiano y francés. Siempre he estado con las lenguas y también porque me cambié a americana. Y a mi mamá le agradaría si me empezaba el francés, pero yo ocupaba empezar el inglés. Se quedó muy tarde a empezar el francés, pero ama poquito. Muy Son bien. las Bueno, en algún lenguas. momento muchos se basaban en el francés, como Eh, sabemos. por esto me encanta estos discos que recientemente recibí acá y tiene cantos de judío español. Lo curioso es que son de muchos lugares distintos y como encontré algunos fueron grabados como estos se puede ver en Sí. México o de Parvarim, algunos de Israel, algunos de España y estoy muy curiosa y mirando, hay canticas del Parvarim para canticas brasileñas y no es nuevo para mí. Ujú. Muy bien. Y Carla, como mencionaste, como dijiste, el título del programa de hoy es El mes de la lengua. Ahora, ¿de qué el mes? Como mencionó, Nes es una cantica compuesta por Carla y decidimos de nombrar el encuentro de hoy en sí por una de sus obras. Carla, ¿nos contas un poco sobre esta cantica y, si te parece, nos cantas un poco? Ah, Si no nos contas y nos también cantas. Sí. micrófono. Okay. Este fue un proceso instructivo y muy satisfactorio. En 2021 fui invitada a cantar en un programa de fin de año. Había dos más cantadoras y ellas iban a cantar canticas de Noel. Yo quise cantar una cosa de mi tradición judía y pensé a componer una cosa nueva. Y aquel tiempo me estaba empezando ladino. En mi primer disco que tengo se llama Thankful, agradecido. Tengo unos cuantos demos en diferentes lenguas, diversas lenguas. Y con ayuda de la profesora Rahel, compusí la cantica Nes y esto fue un milagro. Una de mañana me desperté con la melodía en mi cabeza, la melodía del coro y empecé a meter los verbos y hacer check con Rahel, cuál sería la mejor manera. Quería hablar de nuestro Dios y son muchas maneras y respecto. Y esto fue un desafío porque probaba de meter en la métrica de la melodía y como Rahel no es musicante, tuve mucha paciencia con esto y siempre le agradezco. Algunas partes de la cantica en el empecillo lo hice en inglés, la verdad. Después lo truqué. Podría ser una cantica de Noel para
Y el estilo que me mancaba en mis ejemplos también, porque lo otro autor, cuando estoy componiendo, hicimos en juntos. Y no sabía ladino y ni es judío. Y la melodía, los verbos, antes de crear el arranjamiento, arreglos, se dicen ahí contraté un productor de Venezuela, venezolano, que acá en San Diego, porque sabía que conocería este estilo, ¿eh? Y convido a todos que están acá, les agradezco de suscribir a mi canal de YouTube, porque este año acerca de cuando Hanukkah, el próximo del Hanukkah, voy a partajar la versión pura inglés, un nuevo video y esto. Pero siempre con mi manera natural, mi proceso de seguir lo que representa a mí el Hanukkah, que es el milagro. Y en justo pandemia, en tiempo de la pandemia, esperando un milagro, como la Ashlama de vaccine, si se dice. Y esto fue un milagro porque cambió mi carrera de cantadora para también compositora. Al mismo tiempo compusí una cantica brasileña y partajaré enseguida de mi nueva versión de Morenica. Va a venir y con un video que lo hice en Río cuando estaba ahí visitando la Keilah, donde mi abuelo, mi primera viaje después de la pandemia, estuve ahí para hacer unas cuantas y ver mi familia también. Y esto es lo que les digo del proceso. No sé si hay preguntas y vamos a cantar entonces un poco ahora. Ya respondiste a una demanda sobre qué quiere decir Nes, gracias por decir esto. Sí, claro. Sí, estábamos como perfecto, porque lo mismo en hebreo me queda mejor así. Alcina, ¿nos cantas un poco de la cantica? Sí, voy a partajar aquí entonces ahora solamente mi Tú audio. empiezas y después quieres un poco de participación del público, ¿sí? Sí. Entonces voy a hacer una sorpresa cuando cuento la cara, pero que espero que puedes cantar en juntos un poco después, un poquito. A ver si está bien aquí mi audio. Voy a compartir, voy a hacer para que no se corte la... ¿Sienten? Estamos en tiempos de desespero. ¿A quién te mandaremos? ¿A quién nos animamos? ¿Cuál hace esta oscuridad? ¿Dónde está la luz? Cuando puedo abrir los ojos, solo veo la noche. Encenderé una candela y miraremos la luz que va brillando. Seguiremos a cantar, llévame a la paz, tómame la mano y nos sanaremos. El misterio se revela con la dulzor del Criador, que podamos ver la valor después de toda la dolor. Der Misterio soll sich entblecht, in den Erverständniskeit, als wir soll kennen in dem Welt, und den ganzen Welt. Es en el milagro ya fitó ahí la tierra, el fuego, la agua y el aire. Cantaré
fondo de nuestras almas, milagros nos llevan a la alegría. The mystery revealed, the sweetness of a chord. Through our suffering, we see the value of our Lord. Ataluna verniftera, dimitigo shel habore, derech sivloteinu, iretane. Es gadol hayasham, es gadol hayasham. Es gadol hayasham, es gadol A flat major. Stop sharing. Muy bien. I'm gonna stop sharing. Did I stop sharing well? Sì, sì, sì. Muy che bien, bem. bravo Carla. Agora vou partilhar en el chat el atadillo de la cantica, porque también hay un video que existe, es un video muy hermoso, si la gente quiere ver y sentir también. la Sí, versión les en YouTube. quería decir que mi video en Brasil había un concurso que por acaso miré, por acaso metí y enregistré mi video en la categoría video porque no podría el audio, era más como de Yiddish, pero sí ganó un premio por la categoría de video. Y me place mucho porque en la pandemia estuve mucho a hacer. Esto es una playa acá en San Diego muy, muy linda. Bravo. Pero hicimos todo salvo y un mes, porque luego después agarré el COVID. Después de este proyecto, cuando ocupaba registrar y trabajar la parte burocrática, por lo menos la producción musical con Sal. Y Sí, agradezco nuevamente a Rahel. Está aquí Rahel, acá. No sé, miro todos. sí, está con nosotros. Está cada semana con... Y Susana, ay, gracias, muchas gracias. Okay. Sí, Susana Machachar también está aquí en el público. Carla, tú quisiste partilhar también esta parte de la candica. Bueno. ¿Ainda quieres hacer algo con esto o cuál lo Sí, es piensas? que me encantaría si como ¿Cuál te placería hacer? me encantaría, no, me place y quiero sentir un poco si pueden cantar nomás la parte de la cara de chorus, de refrán. Ana Cara de El coro. mismo, voy a hablar una vez con la melodía y después Jake va a desmutarlos y pueden intentar. Brian, ¿puedes poner los verbos? Creo que ya está. ¿Vosotros Ya ven? están, yo no estoy Creo. viendo. Sí. Ok. El misterio se reveló con la dulzor del Criador, que podamos ver la valor después de toda la dolor. So when everybody's on mute, I'm gonna say 1, 2, 3. Sí, adelante. Adelante, 1, 2, 3. El El misterio se reveló con la dulzor del Criador, que podamos ver la valor desde toda la dolor. Muy bien, ok. Porque acá dicen ya están muy cansados de 8 candelicas. No, claro. Pero me
Carla, tenemos menester de reactivar nuestro audio. Reactiva tu audio. Sí, porque ahora todos estamos silenciados, sí. Es verdad. Muchas gracias. Es que acá dicen que me encanta hacer nuevas canticas por intentar envolver los más jóvenes, y como algunos de nuestros queridos como Flor y Ágoda ya no están, y queremos también canticas nuevas, y espero que si sienten y ya sentí que pueden, se recuerden todo el Hanukkah de este poquito. Y Sí. mira que yo cuando hago mis conceptos cambio las lenguas, entonces les canté en inglés, portugués y ladino y yiddish en esta canción. Muy bien, Carla. No es, Bueno. es bien difícil cantar todos juntos en Zoom, puede ser un balagán, pero nos fue muy bien, salió muy bien entre nosotros. Ok, Vamos está a bien. formar un Una coro. aventura. Hice muchos conciertos virtuales, todo es un desafío. La primera vez que canté, ni conocía la persona que iba a tocar, usar un instrumento, y estábamos en las casas diferentes y un ritmo de Brasil es muy difícil, no, pero ahí. Entendeu? Así A es. ver, estoy bien. Rachel dice de poner Sí, el ya lo video de metimos en el Nes. chat. Ah, Yo lo ok, metimos en el chat. Jake lo hizo y yo ok, también. Ujú, muy ujú. bien. Ya está. Em, sí, Carla, también te quiero demandar, unos meses atrás, puede ser antes o después de Hanukkah, tuvisteis una entrevista, un interview con Kobe y Alegra en Can Radio. ¿Cómo te fue la experiencia de entrevistar en este programa afamado y echar la son con Kobe y Alegra en ladino? Ay. Un honor. Un honor, sí. Un honor porque también quiero también hacer proyectos en Israel, me conecto con músicos y tengo familia, y estuvo muy buen estar en la radio actual, y una vez muchos años antes estuvo en otra radio, y de ser una cantante solista de un coro de israelitas acá en San Diego, como mantenía mi hebreo que perdió cuando ah, empecé a pensar siempre inglés. Cuando me torné americana me perdía, entonces nuevamente con la lengua, porque trabajé, siempre he estudiado en escuelas judías y trabajé por 9 años en Brasil y 1 año acá en Estados Unidos en escuelas con criaturas, y por la parte del hebreo, de judaísmo. Y ahora mi honor en un envenimiento, mi música se ajustó a la coletánea de ladino en la biblioteca acá en San Diego de JCC. Y esto todo es muy maravilloso, no puedo, muy emocionante. Muy bien, laboraste en muchos proyectos y supongo que Siempre. también habrá más. Bueno, de Hanukkah Likes al Purim Likes. También como sabes, otra una cantica, no de Hanukkah, una cantica muy personal, me parece, para Purim. Esther, ¿no? Se llama Esther. Ma esta cantica no es sobre Purim, es sobre tu gran mamá, ¿no? Carla, contamos sobre esta cantica y hazme un favor si puedes de cantarnos unos cuantos versos. Ok. Bueno, ya, este año los milagros continúan. Y sí, mi nona se llamaba Esther, y pensé porque estoy haciendo un álbum de canticas judías, tal vez todo, no sé, ladino, y ah, pensé en el estilo llamado forró brasiliano. Es un género musical que nació en el nordeste de Brasil. Es una fiesta, un baile, entonces muy alegre. Y
para mí Purim es muy alegre. Y mi nona Esther, todo esto, el forró es una adaptación en el portugués para la expresión for all, para todos en ladino, ¿verdad? Y musicalmente, no sé si hay músicos, hay una clave diferente, 3-3-2, y tiene probablemente unas cuantas influencias por modo de las que la presente en la región también. Es común que se tañe con acordeones, triángulos, como este instrumento que tengo acá. No voy a tocar, es muy triángulos, y un zabumba, que es un tambor tenido por las dos bandas, los dos lados, y pueden sentir el arreglo, puede sentir en todas, cualquier plataforma. Yo también usé flute, se dice flauta, bajo, otros instrumentos y otras percusiones como o el pandero, acá que tengo un pandero. Y esto fue grabado en Brasil con mi productor, lo mismo que hice Yashema y también Morenica. Estamos más que algunos, el NES y Enkelojeno lo hice acá en San Diego, pero ahora, pero no, el español. En este Purim me presenté en la nueva Keilah que empecimos al empezillo de la pandemia. Es una cantica que habla de mis abuelos, porque los siento, tengo mis memorias en juntos, y Esther y el Hazán. Entonces al final le digo, la reina y el Hazán, porque también voy a hacer una cantica única de mi abuelo, una otra sorpresa que no puedo decir mucho de este proyecto, para honrarlos. Y Esther, sí metí cosas de Purim en la cantica, con los verbos que sé. Ahí están, como mi abuela guisaba y estaba siempre cansada, yo digo esto, y tengo su máquina de coser, de coser. Sí, entonces hablo de esto en la cantica. La traído de Brasil. ¿Y me enviaste Y estas dos fotos también de tu nona? Sí, porque hacía mucho de los dulces con esto, y hacía estos kipot. Tengo estas cosas. Así, esta equipa es de tu nona. O Sí, bueno, dio tu nona. la cosía, exacto. Entonces, en la cantica mezclé estos verbos que había en las clases de Karen, como habla mucho de comidas, y yo en Río estuve todos mis vacancias, y también en los carnavales, y también en los tiempos carnaval Brazilian, y también en los tiempos de los Rosh Hashanah, Kippur, y empezaba con ella las cosas de esto. Entonces, y mi abuelo siempre con su sidur en las manos. Entonces digo, estas imágenes, así lo puse en la cantidad, es que es muy difícil. No es, pero la cantica, dice, les pueden sentir también en todas las plataformas, y en el video estoy bailando porque es un baile, y no sabía más lo que con un otro acá en San Diego. Cuando volví de Brasil, que la grabé, volví, hice el video para estar a tiempo justo de Purim.
Entonces la cantica dice, bendichas manos ella tenía, guisaba y se cansaba, el Purim, vamos a fiestar, las máscaras vamos a usar, o los que Esther pudo salvar. Right? Because ella era la que salvó los judíos y así lo arreglé. Todo esto y más un estilo musical brasiliano que es uno de mis, lo que me gusta hacer, de integrar mis raíces de sefaradí y brasiliana. Muy bien, Carla. Voy también meter el atadillo del video y la cantica en el chat ahora. Si hay gente. Sí. Sí. Tiene la fotografía también de mi abuela como para que sepan si quieres poner. Sí, ya. Al final puedo poner el atadillo para, como no es un website, pero Linktree que vas a todas mis, como si alguno quieres me conectar. Y sí recibo unas cuantas llamadas a veces en WhatsApp o unos muy de ladinos hablantes o de personas que les gustan cantar. Y es increíble, ¿no? Crear música y componer música. Ma ¿cuáles son tus canticas, algunas canticas tradicionales que te placen cantar? Esta vez no te voy a rogar que nos cantes, ama. Ya Damos a sé, saber un no poco. es un concierto, ya sé, ya No es un sé. concierto. Ma, Eh, sí, vamos a saber un poco de tu... Bueno, de las, las canticas que hablan del rol de las mujeres, me resale, estoy estudiando más y de las esfruegas y bodas. se suena. Canto una opa, baila. Y también por otras bandas, las canticas de holocausto. Agora estou buscando mais canticas composadas em este período, em Holocausto. De 2 vezes participei em virtual eventos e estos temas e cantei la cantica 7 días encerrados que Susana Shahak está acá con nosotros. Y muy bonito y árboles que sabemos y ahora con estos nuevos discos que recibí, voy a conocer más y voy a usar como referencias en mi labor. Y también tengo un proyecto que es una sorpresa de más de estos que haré en ladino, pero Y, las tradicionales 10. sí. ¿Y qué consejo tienes para otra gente que quiere empezarse el ladino o a filo crear música o poesía en la lengua? Para los que Aconsejarnos algo. quieren, para los que quieren composar, no sé, Mary, quién como yo tengo todo perfecto y correcto. Ama puede estar inspirado, no se va a agradar a todos, como en mi composición de Purim. Sí hablé con Benny, Rachel, Liliani, en Aldo y hasta Rabino Eliezer Papo. Es difícil, es un desafío. Y sí, que se suscribe a los grupos de WhatsApp, muchos están colaborando y como estás de composar en junto para, a veces uno sabe la música, otro los verbos. Lo aplicativo también, que sentimos Benny y Rahel, los nativos que como hablan y como estudio el ladino comunidad. Ya sé que no envío muchas mensajes por recibir y dar, ya me embezo, no sé, entonces, y los podcasts, refranes, lo siento otros cantadores que hacen la poesía como uno, Andrés Piña López, lo
meteo en Ladino Comunidad y digo, voy a crear una melodía y no hay tiempo y puse la melodía de Ocho Candelicas. Pues, después algunos me envían cosas y es un placer y todos pueden. Si yo puedo, todos pueden. Con Muy bien. una letra, una pura, hace diferente las lenguas. Pero ahora hay muchas opciones con el Zoom, de conectar con las personas en todos lugares. Tienes razón, hay muchas oportunidades de conectarnos y también amizarnos de uno al otro. Carla, si queremos sentir más, ya tenemos algunos atadillos en el chat, o saber de tus saberes o tus proyectos, ¿dónde te podemos topar? Y ¿dónde podemos topar más detalles o información? Sí, entonces tengo también si quieres registrar en mi carta mensual, newsletter, si Como quieres, un puedes boletín, suscribir por un atadillo. Convido a todos a esto. Voy a poner en el chat también, es un Linktree que abre a todos y mi email, mi WhatsApp y dónde están las canticas. También para los que quieren es bueno en su escala, a ver si está correcto, porque muchos dicen ladino, cantamos y yo miré la canción en quelogeino y la hice nuevamente para poner verbos que Rahel me ayudó también a revisar. Y también colaboraste con las Traicas de Estambul, ¿no? Con Isabel Banat. Sí, con este proyecto Yashema viene así porque quería al principio quería un coro que canta ladino y los conocí y hablé con Isabel y al final las partes que cantan es el hebreo porque puse verbos para esta cara. No queda bien a cantar en ladino y también una manera, así los chicos pueden sentir y se interesar y me encanta seguir trabajando con ellos porque sí soy maestra y a que no los conocí le envié una carta y fue muy bonito el proyecto. Muy difícil, cada uno en su lugar y están en la sinagoga en Estambul, que espero un día tener el honor de estar ahí también. Fue muy bonito, sí. Muy bien. Y, Saberes buenos y hechos buenos, Carla. Antes de escapar, ¿algo más que quieres que sepamos? esto aquí tengo la canción sería Mi Dios. Les quería quiero decir, compartir una mensaje de una cantica brasiliana que para mí ahora es como miro, como camino en mi proceso. Y la cantica dice cantar y cantar y cantar la hermosura de ser un estudiante eternal. Así es una famosa y me toca decir que es muy bonito de empezar. ¿Vas a meter este mensaje de no avergonzarse en el chat? ¿O quiere? Sí puedo. Tú ya tengo lo que me enviaste aquí. ¿Quieres meldar lo que me enviaste? No. ¿Quieres que yo copie? No, yo lo hice, más si quieres meldarlo. Meldar. Ok. Cantar y cantar y cantar la hermosura de ser un estudiante eternal. Así Es es. sufrido, pero Así vaya, es. sí. Estoy pensando que es mi cosa de correo electrónico. Siempre cambia. Son las inspiraciones y
Y agradezco más una vez mucho a ti, Brian, por me invitar y todo el problema que me encanta jugar el juego de culo en el app de el juego. Es un donde jugo. hago- cuando hice en el Cenanos de los encuentros. O sea, Sí, sí, lo- hicimos un lo- jugo, sí, sí, como una- y sigo usando a veces con otros elevos y muy bien. es muy cosas así que ocupamos y especialmente para la nueva generación. Me encantaría que todos seguisen y de verdad Bien. agradezco a todos y Jake que me encantó, me plació y nos ayuda siempre también. Digo que Muy voy a bien, Florida. Carla, te regreso a ti. Palmas para nuestra musafira de hoy. Y ahora le doy la palabra a Jake, que nos va a ayudar con algunos mensajes que recibimos, no sé si hay demandas, más Jake. Gracias también a ti por tu ayuda hoy. Ok, merci mucho, Brian y Carla. Le daremos aquí del chat. Ok. El ratón no está laborando. Ok. Tenemos, let's see. Miriam, buenos días y buenas semanas. Saludos a Carla y Brian. Juli Hazan, buenas noches de Netanya. Brian, tú escribiste saludos a todos. Silvia Hader, shalom a todos desde Ashdod. Bravo Carla, muchos gentes están escribiendo la misma cosa. Optimista. Gori Asher, Miraculo, Nes es Miraculo. Ok, tenemos la traducido de Nes. Bravo, muchos gentes escribieron la misma cosa. Jake, ¿ves el mensaje de Vivian Bejar? Esto le va a interesar a Carla. No sé, ya lo veré. Puede ser lo posible. Vivian Bejar escribió saludos a todos. Vivo en Río de Janeiro y conocí al Hazan Diwan que me daba en el Sí. CAL, donde hasta hoy me voy. Okay. Yo hizo clases de su bar mitzvah con este Hazan. Shalom, Vivian. Topí una persona, la señora Estela, que conocí en estos programas. No sé si está aquí. Y la topí en Río. Y sus hijos fueron elevos de mi abuelo, así como todos los de Río. Pero la conocí acá por los encuentros, por el ladino. No sabía quién habla ladino en Brasil y ahora lo sé y este entonces es un propio elevo. Qué bonito, bravo. Gracias por compartir. Ok. Merci mucho, Carla y Brian, por partajar el ecrán de nuevo. Y sí. Les puedo decir más una cosa que el mes pasado sí enregistré una otra cantica que no es nada de ladino, es un jazz en inglés y espero que van a sentir y le placer inspirada en el amor maternal de padres y todo esto y
está también en mi canal un video donde uso unas imágenes de antes de mi, cuando estuve criatura. Y este último link es lo que va a mi carta mensal. Substack. Bien, gracias, Carla. Y ahora, si quieres también darnos algunos javeres, Jake, para escapar. Ok. Y entre mientras yo vos doy el atadillo que vos mencioné antes de aquí, Yerushalayim, y el nuevo número. Que quiero es salvar el chat. A Viviane Bejar también diría. Quiero volver a Brasil y también a Río porque también produciendo mi primero samba ahí. No está, el PowerPoint no está saliendo, Brian. Ah, Ah, gracias. bueno, Ah, esto es no el importa. canal. Si quieres, Ya podemos decir, o si quieres, si tú puedes abrir el PowerPoint o no, en tu ecrán o no. Un punto. Ok. Ah, ok. Ahora Ok. sí. Ok, el Jajam profesor Elías del Papo va a estar aquí el 25 de junio. Puedes chupar más información en separat.com. Ok. Como dice Liliana cada semana, os encoraje a mirar los filmicos de todos los programas que tenemos para conocer más cosas en youtube.com/separat y también nuestra página separat.com/etv. Tenemos muchos más material para sentir, para conocer muchos sujetos que tenemos cada semana. Si nos quieres dar un dono o ayuda, puedes entrar a separat.com para encontrar. Y ahora vamos a escapar. Ita. Nos vemos. Merci mucho. Semana buena. Semana buena a todos. Manada buena toda. De manera buena y dulce, shalom. Shalom. Muchas gracias. Muchas Bravo, gracias. Muy bueno. Bravo, Carla. Muy Nos bueno vemos. todo. Un Todo beso. bueno. Hola, Rachel. Hola a todos. Hola. Hola. Bully. Buenas noches. Buenas Buenas noches a los noches. que tienen las noches. Sí. Aquí estamos de mañana. Noche. Estamos. Sí. Hola, Bu también. Y Gloria. Enhorabuena. Mucho placer. Gracias, Jake.
Brian. Bye, bye. placer. Bye bye. שלום חברים וחברות. שלום. לילה טוב, ערב טוב ובוקר טוב. Ah, así, Nelson. Semana buena que tengas. Amén. Amén. Amén, amén. Okay, bye bye.